Bienvenido a dos ejemplos más sobre cómo simplificar una expresión con un exponente racional negativo. Se nos pide que simplifiquemos cada expresión sobre los números reales. Entonces, primero nos dan 8 negativos elevado al poder de negativo 4 3. Entonces, para nuestro primer paso, escriba esto usando un exponente positivo. Estamos mirando nuestras notas a continuación, elevadas al poder de m negativo es igual a 1 sobre 1 elevado al poder de m positivo. Entonces podemos pensar en el lado izquierdo como una fracción con un denominador de 1. Entonces, si movemos esto al denominador, el signo del exponente cambia. Entonces, mirando la expresión dada, en forma de fracción tenemos el denominador de 1. Entonces, si movemos esto al denominador, el exponente cambiará a positivo 4 3. Entonces esto es igual a 1 dividido por 8 negativos elevado a la potencia de 4 3 positivo. Y ahora, para simplificar aquí, escriba esto en forma radical donde, nuevamente, refiriéndose a nuestras notas, 1 elevado a la potencia de m dividido por m es igual a la raíz enésima de am, que también podemos escribir como la raíz enésima de 1 elevado a la potencia de m donde el exponente está fuera del radical. Entonces observe cómo el denominador del exponente racional nos dice el índice, y el numerador del exponente racional nos dice el exponente. Observe cómo, para nuestro ejemplo, el exponente racional tiene un denominador de 3, por lo que tenemos una raíz en cubos. Y el numerador es 4, entonces tenemos un exponente de 4. Entonces, en forma radical, tendríamos 1 dividido por. Nuevamente, vamos a tener la raíz cúbica. El radicando es negativo 8. Observe cómo, porque lo negativo está dentro del paréntesis, va dentro del radical. Y luego, debido a que el numerador del exponente es 4, todo esto se eleva al cuarto. Y pongamos el exponente fuera del radical. Ahora queremos simplificar el cúbico del 8 negativo, lo que significa que queremos determinar si el 8 negativo tiene algún factor de cubo perfecto. Y el 8 negativo es en realidad un cubo perfecto porque 2 negativo, 2 veces negativo 2, 2 veces negativo, es igual a 8 negativo. O si queremos, negativo 2 cubos es igual a negativo 8. Entonces podemos reescribir esto como 1 dividido por la raíz cúbica. Vamos a escribir 8 negativos como 2 negativos al cubo. Y todo esto se eleva al cuarto poder. Bueno, el cúbico de 2 cubos negativos se simplificará perfectamente a un factor de 2 negativos, pero esto todavía se eleva al cuarto. Y negativo 2 al cuarto va a ser igual a positivo 16. Entonces esto se simplifica a 1/16. Ahora echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Aquí tenemos 81 negativo, elevado a la potencia de 3 4 negativo. Entonces, en forma de fracción, tenemos un denominador de 1 y, por lo tanto, si lo movemos hacia abajo al denominador, el signo del exponente cambiará. Entonces podemos escribir esto como 1 sobre 81 negativo, elevado a la potencia de 3 4 positivo. Observe aquí, el denominador del exponente racional es 4, por lo que vamos a tener una cuarta raíz. Y el numerador es 3, entonces el exponente es 3. Así que en forma radical tendríamos una. Vamos a tener la cuarta raíz de negativo 81. Nuevamente, lo negativo está dentro del radical porque lo negativo está dentro del paréntesis aquí. Y todo esto se eleva al tercer poder. Ahora queremos simplificar la cuarta raíz del 81 negativo, lo que significa que queremos determinar si hay un número elevado a la cuarta potencia que sería igual al 81 negativo. En este caso no lo hay, porque observe cómo, si probáramos 4 negativo, 4 veces negativo, 4 veces negativo 4, 4 negativo, o si quisiéramos 4 negativo al cuarto, eso sería igual a positivo 81, no negativo 81. Y, por supuesto, si probamos 4 positivo, 4 veces positivo, 4 veces positivo, 4 veces positivo 4 o 4 al cuarto, eso también es igual a 81 positivo. Entonces, debido a que no hay un número real elevado a la cuarta potencia igual a 81 negativo, podemos detenernos aquí y decir que el resultado no es real. Si bien podríamos simplificar esto sobre los números complejos, debido a que las instrucciones dicen simplificar sobre los números reales, simplemente nos detenemos aquí e indicamos que la expresión no es real. En nuestro sistema, creo que se supone que debemos ingresar ne, por no real. Espero que hayas encontrado esto útil.